hermanos y hermanas en Cristo, una vez más, Dios les bendiga, compartiéndoles nuevamente la palabra de Dios del día de hoy, que está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50, para los que gusten hacer la lectura en su casa. Yo lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo: «Oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos, que desean hablarte». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos y hermanas, un texto maravilloso. Este texto que nos regala hoy el evangelista San Mateo, la iglesia, para nosotros meditarlo, para orar con él, para preguntarle al Señor qué nos quiere decir con este texto. Y contiene una enseñanza maravillosa. Nosotros conocemos este texto casi más por el ataque que hacen nuestros hermanos separados, cristianos no católicos, a la virginidad de nuestra Madre María Santísima. De este texto ellos se valen para acusar y decir que María tuvo más hijos, que Jesús tuvo más hermanos, y que aquí dice, y toman el texto literalmente como está aquí, y de ahí se basan para acusar a nuestra Madre, insultándola, diciéndole que no es virgen. ¿Cómo se sentirá su hijo Jesús cuando escucha a estos hermanos separados, cristianos no católicos, refiriéndose así a su madre? Seguramente el Señor se ha de sentir muy mal y se ha de entristecer bastante. Y nosotros como católicos también nos sentimos a veces muy ofendidos, porque ¿qué católico no hay, hermano, que no sea mariano, que no sea guadalupano, que no ame a la Virgen María? Y claro, la defendemos como nuestra madre que es, y nosotros sí, pues con las palabras, con la palabra de Dios podemos comprobar que es un error, ¿no? Y entonces, pero ellos se basan a que dice, aquí dice que afuera estaban su madre, sus hermanos. Pues yo quisiera decir que el parentesco en la Biblia, hermanos, significa 4 cosas. Puede ser hermanos, hijos de la misma madre, pueden ser hermanos de parentesco, o sea, primos, sobrinos, puede ser tíos también, puede ser también hermanos de nacionalidad o hermanos de cariño. Esto lo podemos encontrar en varios pasajes de las Escrituras. Ahorita no vamos a profundizar ni a tocar ese punto, pero solamente para mencionar. Pero Jesús nos da una enseñanza maravillosa, se aprovecha de esta interrupción, de este mensajero inoportuno, imprudente, que llega y le interrumpe a Jesús a la mitad de su enseñanza, y seguramente con la intención también de poner en la trampa, porque muchos de los seguidores de Jesús en aquel entonces lo seguían por diferentes intenciones. Algunos lo seguían para ponerle trampas a Jesús, a ver qué respondía o qué decía sobre tal o cual tema. También vemos aquí a los hermanos, a los parientes de Jesús, a los primos de Jesús, pues un poco de vanagloria, ¿no? Presumir que son parientes de Jesús, viéndolos desde la vista de la carne, desde la vista del parentesco. Y eso también nos enseña que nosotros no podemos presumir solamente físicamente que somos cristianos o que somos hijos de Dios. Hay una manera más profunda que Jesús nos dice, por la que nosotros nos podemos identificar como hijos de Dios. Y Jesús nos lo dice, es mirando a sus discípulos, extendió la mano y dijo: todo el que hace la voluntad de mi Padre, refiriéndose a sus discípulos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.
Jesús nos dice que el verdadero parentesco que Jesús quiere que tengamos con Él, Jesús nos invita a formar parte de su familia, pero de una manera mucho más profunda que la carne y la sangre, sino a través del Espíritu. Como le dijo a Nicodemo, el que nace de la carne el que nace de la carne es de la carne, pero el que nace del Espíritu es del Espíritu. Para entrar al reino de los cielos necesita nacer del Espíritu. Y es a través del Espíritu Santo, del bautismo, del sacramento, que nosotros nos hacemos hijos e hijas de Dios, hermanos y hermanas de Jesucristo. Pero entonces, hermano, ¿cómo nosotros podemos ser madre de Jesucristo, como dice él aquí? San Hilario nos da una enseñanza muy hermosa. Dice que todo aquel que es discípulo de Cristo, todo aquel que se dedica a hacer la voluntad del Padre, la voluntad del Padre es que le conozcan a su Hijo, al enviado, a Jesucristo. Todo aquel que proclama la buena nueva en Jesucristo, la buena nueva del Padre, el amor de Dios. Y aquel oyente que la recibe y que se engendra en su corazón esta vida nueva en Cristo, entonces es cuando nosotros nos convertimos en madre. Este papel se le atribuye a la Iglesia. La Iglesia, que la conformamos todos como bautizados, es madre y es maestra. La Iglesia es madre porque ella engendra a los nuevos hijos de Dios. Tú y yo somos hermanos y hermanas de Jesucristo, pero si hay entre ustedes alguno que al anunciar y proclamar la buena nueva del reino engendran en el corazón de los oyentes la vida nueva en Cristo, entonces también eres madre. Y esto es muy importante, y con esto quiero terminar, porque así como a Jesús, como a nosotros nos duele que los hermanos separados le ofendan a la Madre del Señor cuando dicen cosas que no son ciertas de ella, también al Señor Jesús le duele cuando nosotros como discípulos no nos tratamos y no nos honramos como hermanos y hermanas de Jesucristo o como madres de Jesucristo. Esto es muy importante, mis hermanos. Aprendamos a ver en aquellos que son discípulos de Jesús, a ver que es un hermano de Jesucristo, lo debo de tratar con honor. Es una hermana de Jesucristo, es la madre de Jesucristo. Mi hermano proclama la palabra de Dios y engendra en el corazón de los oyentes la fe. Un catequista, por ejemplo, podemos decir, un sacerdote, un diácono, un predicador laico. Es la madre de Jesucristo a lo que se refiere aquí. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas en Cristo, y pidámosle al Señor la gracia de hacer la voluntad del Padre para ser hermanos, hermanas y madre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.